Euronews. Las noticias. Saludos desde Madrid y bienvenidos a Euronews hoy. Aquí en España, el Partido Socialista de Cataluña triunfa en las elecciones catalanas. Ha superado a los rivales independentistas con una suma de 42 escaños, dejando en segundo lugar a Junts, la fuerza separatista del expresidente Puigdemont. Ahora la fórmula que se baraja es la de un pacto entre tres partidos de izquierdas formado por el PSC junto a ERC y En Comú Podem. Los resultados han sido un duro golpe al independentismo. Por otro lado, Israel continúa con sus ataques sobre Rafah, con lo que califica como operaciones puntuales. Ya son más de 35.000 los muertos en la guerra de Gaza, según las autoridades de Hamas. Egipto ha dicho que se unirá a la causa de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia, alegando que Israel está cometiendo un genocidio. Rusia ataca la región de Kharkov, mientras acusa a Ucrania del ataque contra un edificio de Belgorod, en el que dice que al menos han muerto 15 personas. Nemo, cantante de Suiza, vuelve con el micrófono de cristal de Eurovisión tras su triunfo en un festival marcado por la descalificación de Países Bajos, el aislamiento de la delegación de Israel y la tensión de la gala. Vamos con los titulares del día. Putin destituye a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, tras 12 años al frente de las Fuerzas Armadas en plena contraofensiva en Ucrania. Ucrania contraataca en Belgorod mientras Rusia intensifica su ofensiva en Kharkov. El éxodo de palestinos de Rafah se aceleró el domingo mientras las fuerzas israelíes avanzaban posiciones en la ciudad. El presidente lituano Gitanas Nausėda se impuso sin la mayoría suficiente en las elecciones presidenciales del domingo y se jugará el cargo en segunda vuelta. Adiós a Shoigu. El presidente ruso Vladimir Putin ha destituido a su ministro de Defensa, frecuente blanco de críticas por el estancamiento de la guerra de Ucrania. Sergei Shoigu deja la jefatura de las Fuerzas Armadas tras 12 años al frente. Su sucesor será el exministro de Desarrollo Económico Andrei Belousov, lo que apuntaría que el Kremlin prevé que la invasión de Ucrania va a prolongarse. Shoigu, que ha jugado su papel fundamental en la invasión rusa de Ucrania, queda al frente del Consejo de Seguridad de Rusia en sustitución de Nikolai Patrushev, que a su vez pasará a tener otro cargo en el Kremlin. Unos ceses con lecturas diferentes. Shoigu y Patrushev, dos de las 4 personas más importantes del país al frente de la guerra, han sido destituidos sin ningún aviso previo, en un momento en el que hay una contraofensiva en el norte de Ucrania. Me parece realmente algo muy impactante y sorprendente. Veremos en los próximos días cómo se desarrolla. El nuevo ministro de Defensa, el ex viceprimer ministro Andrei Belousov, economista de formación, es visto por el portavoz del Kremlin como algo que conlleva innovación y cambios en la estructura militar rusa. Ucrania contraataca en Belgorod mientras Rusia intensifica su ofensiva en Kharkov. Los combates se están intensificando en la región fronteriza de Kharkov, en Ucrania, donde miles de civiles han huido de la ofensiva rusa este fin de semana. En las últimas 48 horas, las fuerzas del Kremlin han lanzado más de 30 ataques, dejando al menos un muerto y varios edificios destruidos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asegura que la situación es extremadamente difícil para las tropas ucranianas que están intentando frenar el avance ruso mientras esperan los refuerzos de sus socios occidentales que aún no han llegado. Mientras tanto, el ejército ucraniano ha lanzado una contraofensiva en la ciudad rusa de Belgorod, donde al menos 15 personas han muerto tras un bombardeo ucraniano. Luz verde en Georgia, la controvertida ley sobre influencia extranjera, también llamada ley rusa. El Comité de Asuntos Jurídicos del Parlamento de Georgia ha aprobado el proyecto de ley en tercera lectura, sin objeciones ni preguntas, en una rauda sesión de apenas 2 minutos, por lo que el Parlamento podrá aprobarla este mismo martes. Ante un fuerte dispositivo de seguridad, los manifestantes intentaron bloquear el Parlamento e impedir la entrada de los legisladores a última hora del domingo. La oposición cree que la llamada ley rusa restringe la libertad de prensa y estigmatiza la disidencia y toda crítica al gobierno.
Además, este proyecto de ley podría suponer un retroceso para Georgia en sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea. A pesar de las violentas protestas que se producen en Georgia desde hace semanas, el proyecto de ley fue aprobado por la Comisión de Justicia del Parlamento sin ninguna objeción y en tan solo 2 minutos, tal como observó el presidente de la comisión parlamentaria. Miles de palestinos se ven nuevamente forzados a desplazarse hacia el centro de Gaza, huyendo de ataques israelíes en el sur y el norte de la franja. El éxodo de palestinos de Rafah se aceleró el domingo mientras las fuerzas israelíes avanzaban posiciones en la ciudad. La ONU ha advertido que una invasión a gran escala de Rafah paralizaría aún más las operaciones humanitarias y provocaría un aumento de las muertes de civiles. El vecino Egipto emitió su objeción más fuerte hasta el momento a la ofensiva israelí, al decir que tiene la intención de unirse formalmente al caso presentado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, alegando que Israel está cometiendo actos de genocidio en Gaza, una acusación que Israel rechaza. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, pronunció el domingo algunas de las críticas públicas más fuertes hasta el momento de la administración Biden sobre la conducta de Israel en la guerra en Gaza. Blinken se hizo eco de un informe que señala que el uso israelí de armas proporcionadas por Estados Unidos en Gaza probablemente violaba el derecho internacional humanitario. También criticó que las tácticas israelíes podrían desencadenar una insurgencia duradera. Mitsotakis y Erdogan están listos para su reencuentro después de 5 meses, esta vez en Ankara. Tras años de difíciles relaciones entre los dos países, las reuniones periódicas de sus líderes demuestran que algo ha cambiado. Evaluarán cómo avanzan los 3 canales de discusión: el diálogo político, las medidas de fomento de la confianza y la agenda positiva. Atenas cree que la migración es un buen ejemplo de la cooperación entre las dos partes. Parece que existe una estrecha cooperación entre los guardacostas de los dos países, porque después de enero se ha reducido drásticamente el número de inmigrantes ilegales procedentes de Turquía. Esto demuestra que hay canales de comunicación y que funcionan. Sin embargo, una espina clavada en las relaciones entre ambas naciones es la decisión del gobierno turco de anunciar la apertura formal de una histórica iglesia bizantina, la iglesia de San Salvador de Cora, reconvertida en mezquita. Esta decisión de convertir el museo de la iglesia en una mezquita fue tomada en 2020. No había ninguna razón para hacerlo una semana antes de la visita del primer ministro a Ankara. Podría haberse hecho 1 o 2 meses después o antes, pero hacerlo una semana antes y sobre todo un día después de la Pascua Ortodoxa tiene su propio significado. Se espera que el primer ministro Kyriakos Mitsotakis hable sobre los pasos positivos que se han dado en los últimos meses y subraye que estos pasos son la mejor prueba de que la mejora de las relaciones entre los países es posible, incluso aunque todavía hay desacuerdos importantes. La nueva presidenta de Macedonia del Norte reaviva la disputa con Grecia al no pronunciar el nombre completo del país durante la jura del cargo este domingo. La nacionalista Gordana Silianov-Kadavkova, primera mujer presidenta de Macedonia del Norte, despierta así un conflicto al no respetar un acuerdo alcanzado con Grecia en 2018. A raíz de este gesto, la embajadora griega en Skopje abandonó la ceremonia y el ministro de Exteriores griego dijo que el gesto ensombrece las relaciones bilaterales y pone en peligro las perspectivas del país de unirse a la UE. El PSC gana las elecciones catalanas con 42 escaños y las fuerzas independentistas pierden su mayoría en el Parlament. Con el 100% del resultado escrutado, el PSC de Salvador Illa logra una fuerte subida y su mejor resultado desde 2003. A los socialistas les sigue la formación liderada por Carles Puigdemont, Junts, que logra 36 escaños. Esquerra Republicana de Cataluña pierde 13 y se quedan 20, mientras el PP sube y consigue 15 escaños. El ultraderechista Vox mantiene sus 11 parlamentarios, los comunes se quedan en 6 y la CUP en 4. Puigdemont dice que el resultado obliga a una reflexión en el seno del independentismo sobre los efectos de la desunión. Un resultado que, según el PSC, abre una nueva etapa, aunque les obliga a pactar.
Una de las posibilidades es una coalición tripartita orientada a la izquierda con los comunes y Esquerra, aunque se abren varios escenarios y lo que está claro es que la gobernabilidad requerirá alianzas. El presidente lituano Gitanas Nausėda se impuso en las elecciones presidenciales del domingo, pero aún deberá enfrentar una segunda vuelta el 26 de mayo contra la primera ministra Ingrida Šimonytė. Nausėda obtuvo el 44% de los votos y Šimonytė casi el 20%. Ambos ya se enfrentaron en la segunda vuelta de las presidenciales de 2019. La participación de 8 candidatos en total dificultó que un solo candidato reuniera el 50% de los votos necesarios para ganar la presidencia directamente el domingo. Las principales tareas del presidente en el sistema político de Lituania, miembro de la OTAN, son supervisar la política exterior y de defensa, además de actuar como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Las presidenciales se celebraron en un momento en que los avances rusos en Ucrania están alimentando mayores temores sobre las intenciones de Moscú, particularmente en el Báltico, en el flanco oriental de la OTAN. El centroderecha del actual gobierno griego, favorito para las elecciones del 9 de junio. Un año después de las elecciones nacionales va en cabeza en las encuestas, aunque ha perdido el 3% en 2 meses. Nueva Democracia del primer ministro Kyriakos Mitsotakis, integrado en el Partido Popular Europeo, encabeza la intención de voto de los griegos, según la superencuesta de Euronews. La fuerza política de Mitsotakis ha perdido un 3% en 2 meses, del 1 de marzo al 1 de mayo de 2024, pero sería el más votado. Es una especie de excepción. En casi toda la Unión Europea las fuerzas políticas gobernantes se enfrentarán a reveses dramáticos. Los conservadores moderados todavía están muy por delante de sus rivales de izquierda y de centroizquierda de Syriza y del PASOK, respectivamente, que quedan en segundo y tercer lugar en la superencuesta. La distancia entre el centro-derecha y el candidato de izquierda, Stefanos Kasselakis, es de más del 20%. Las dos fuerzas de izquierda moderada, Syriza y PASOK, luchan entre sí en una especie de competencia electoral que no les sirve para ganar posiciones. El partido de Mitsotakis proporcionará al Partido Popular Europeo un escaño más. Syriza podría confirmar sus 4 escaños en los escaños de la izquierda europea. El PASOK proporcionaría 3 eurodiputados al grupo de los socialdemócratas y el Partido Comunista del KKE podría tener 2 escaños en el grupo no afiliado. El partido Solución Griega podría crecer aún más y enviar al grupo de conservadores y reformistas europeos 2 eurodiputados, uno más que la legislatura saliente. Tras las restricciones impuestas a los partidos de extrema derecha, los votos de las fuerzas ultraconservadoras podrían ser absorbidos por Nueva Democracia a pesar de las recientes medidas adoptadas por el partido del primer ministro que legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo y que podrían ser penalizadas por la derecha. Otra curiosidad sobre el escenario griego de las elecciones europeas es que el éxito del partido gobernante también podría contribuir a la candidatura de Fredi Beleri, un alcalde albanés de etnia griega detenido por corrupción. Si Beleri consigue suficientes votos, tendrá inmunidad parlamentaria. Su causa se ha convertido en una campaña patriótica bastante popular, que podría abrir un conflicto entre Grecia y Albania. Tras tener esta experiencia del gobierno de derechas en Polonia después de 8 años, creo que lo más importante sería presionar a los políticos sobre la transparencia y el asesoramiento de los ciudadanos con respecto a su privacidad, que se frena desde las grandes empresas de tecnología y desde el gobierno. Deberíamos tener derecho a saber qué está pasando en la sombra con nuestras libertades y con nuestros derechos. Si me eligen como miembro del Parlamento Europeo, trabajaré muy duro para que el Parlamento Europeo sea un guardián democrático porque vemos que nos enfrentamos a grandes retos. La Unión Europea está respondiendo, se está haciendo más fuerte, más poderosa y por eso necesitamos también convertirnos en un gigante democrático. La democracia está realmente en lo más alto de la agenda y seguiré trabajando por ella. Una inusualmente potente tormenta solar ha llegado a la Tierra llenando de colores los cielos del hemisferio norte.
Se han avistado auroras boreales en lugares donde normalmente no se producen, como por ejemplo la costa mediterránea española e incluso las Islas Canarias. Las tormentas solares traen consigo riesgos para los satélites GPS y de comunicaciones y las líneas eléctricas de alta tensión en la Tierra. Los 7 astronautas dentro de la Estación Internacional Espacial no corren riesgo alguno. Este espectáculo de luces en forma de auroras boreales se podrá observar mejor a través de cámaras y móviles y, en teoría, se repetirá esta noche y durante principios de la semana siguiente. Suiza ha ganado el Festival de Eurovisión 2024. Nemo se hizo con el codiciado micrófono de cristal con la canción The Code, una oda al viaje de la cantante hacia la adopción de una identidad no binaria. La edición de este año fue posiblemente una de las más controvertidas de los 68 años de historia del programa. Muchas gracias. Espero que este concurso pueda cumplir su promesa y seguir defendiendo la paz y dignidad para todas las personas de este mundo. Jos Klein, representante de Holanda, fue descalificado el sábado acusado de proferir amenazas ilegales a un miembro del equipo de producción. Los organizadores lo excluyeron alegando su política de tolerancia cero hacia los comportamientos inapropiados. Esto hizo que la final tuviera 25 actuaciones en lugar de 26 y también cambió el sistema de votación. Pero la decisión no fue bien recibida ni por los aficionados ni por la Radiotelevisión Nacional holandesa. Nos parece desproporcionada esa decisión y ofrecimos otras soluciones para resolver este problema. Nos decepciona enormemente que como resultado, Jost no pueda actuar y tenga que decepcionar a millones de fans en los Países Bajos y Europa. También hubo oposición a la participación de Israel debido a la guerra que se está librando en Gaza. La participación israelí, Eden Golan, fue recibida con abucheos y vítores durante su actuación. Dijo que era un honor representar a Israel. El concurso también estuvo marcado por protestas masivas en apoyo de Palestina en las que participaron hasta 10.000 personas, algunas de las cuales exigieron que se excluyera a Israel del concurso. Es importante reivindicar mi humanidad. Y para todos nosotros que estamos aquí para decir no a masacrar seres humanos tan fácilmente como lo está haciendo Netanyahu. En el escenario, Nemo recogió el trofeo entre sonrisas y lágrimas. Es la tercera victoria de Suiza y la primera desde 1988, mientras que la española Nebulosa, con una gran actuación, quedó relegada a la 22ª posición. Hasta aquí el informativo de este lunes. Gracias por seguirnos, por todos esos pulgares hacia arriba que ayudan a que la información llegue a más personas. Les dejamos con el No Comen del día, en el que verán la impresionante exhibición de paracaidismo acrobático que se ha celebrado en Londres. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Awesome, man. Good job. Thanks, bro.